en esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día jueves 4 de julio del año 2024, los saluda su hermano en Cristo Jesús Saúl Santamaría desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios y miembros en particular del Cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros en nuestras iglesias. Y también saludamos a quien Dios mediante llegará este mensaje, que no son parte de nuestra iglesia, pero que nos siguen por las diferentes redes sociales. Buenos días y que Dios los bendiga. Les mandamos un saludo de paz a todos, a ustedes, a sus familias, a sus comunidades. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios por medio de una oración. Si usted puede hacerlo de rodillas, hágalo. Si no, incline su rostro al polvo de la tierra. Si usted va en el camino, solamente en su mente haga esta oración. Vamos a orar. Bendito y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das. Entre ellas, bendito Padre, el que podamos, Padre eterno, ver la luz de un nuevo día, el que tú nos das, a pesar de nuestras dificultades, la salida a ellas, a nuestra salud, nos das también salida a nuestra salud. Y vemos que tus misericordias son nuevas cada día con nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno. Nos ponemos en tus benditas manos, rogándote también que bendigas, Padre eterno, a cada una de nuestras familias, a unas familias más lejanas, y que este mensaje, el cual hemos de escuchar en esta bella mañana que tú nos das, sea para nosotros de aliento y sea para nosotros, Señor, una forma en la que tú nos hablas y nos corriges, bendito y buen Padre. Ponemos en tus benditas manos al expositor y a cada uno de los oyentes, a sus familias, rogándotelo todo, pero primeramente agradeciéndote todo lo que nos das, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, nos toca ver un tema que viene en Éxodo. En este mes hemos estado viendo Éxodo, en el cual tiene como título Jehová camina con su pueblo. Y en esta semana veremos el becerro de oro y la gran intercesión de Moisés, el quebrantamiento y renovación del pacto entre Dios e Israel. El tema que nos corresponde el día de hoy se encuentra en Éxodo 32, del versículo 1 al versículo 35, es todo el capítulo. No lo vamos a leer todo porque está muy extenso, pero voy a dar una pequeña explicación y en base a esa explicación nosotros podemos observar qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento nos debe servir a nosotros como un ejemplo de cómo llevar nuestras vidas. Ese ejemplo nos lleva y podemos observar qué es lo que hizo el pueblo de Israel, lo que hizo cada persona con la intención de agradar a Dios o con la intención de desagradar a Dios por medio de sus actos, y por lo cual no pudo alcanzar la promesa de nuestro Dios. Para nosotros debe ser ese ejemplo una forma de vida en la cual nosotros corrijamos lo que estamos haciendo mal en nuestras vidas. El becerro de oro, Israel quebranta el pacto entre Dios y el hombre, una ilustración de la depravación del corazón del hombre y su rebelión contra Dios. Siempre he pensado, amados hermanos y estimados oyentes, que es más fácil que una persona se desvíe del camino del Señor a que corrija su camino. Somos muy fáciles de ser tentados porque en este mundo en el cual nos absorbe lo que podemos ver con nuestros ojos, lo que podemos palpar con nuestras manos, y si no estamos tan acercados a Dios o no nos acercamos constantemente a Dios por medio de, a lo mejor en la mañana, de nuestra oración, de cantar una alabanza, de tener una lectura, es muy fácil que al ir en el camino nos llame la atención el mundo, nos lleve a que nosotros nos perdamos muy fácilmente del camino que Dios quiere para nosotros. Ese camino el cual nos lleva a la perfección y nos lleva también a que nosotros podamos alcanzar esa promesa de nuestro Dios.
de entrar a esa vida eterna, de llegar a ser parte de ese pueblo de esa vida eterna. Porque debemos recordar que no todos seremos salvos. A veces pensamos y sentimos que todos los que aceptamos a nuestro Señor Cristo Jesús seremos salvos. Y vamos a ver el día de hoy, precisamente en esta lección, que no todos son salvos y que precisamente hay molestia por parte de Dios a su pueblo cuando hace un pacto con nuestro Dios. Hacemos un pacto con nuestro Dios, debemos de seguirlo y continuar adelante. Vamos a ver el capítulo 32, versículo 1, y del 1 al 4 vamos a leerlo. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajo a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos, y los dio en forma de buril, e hizo de ellos un becerro fundido. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Hay un problema aquí con el pueblo de Israel. Después de salir de Egipto, llegan al monte Sinaí. Moisés sube a recibir las tablas de la ley, pero tarda en bajar. Y el pueblo se desespera y hace una petición a Aarón. Aarón, quien también conocía de lo que Dios había hecho, había sido el instrumento también para sacar al pueblo de Israel, fácilmente se corrompe y dice: pues yo, por no tener problemas, voy a hacer lo que ellos me dicen. No puso ninguna objeción, sino que inmediatamente dice: aparte, denme todos sus arcillos, denme todo lo que tengan de oro para poder hacer un becerro de oro. Él mismo lo forjó, como dice la lectura, con sus manos, y le dio forma precisamente a este becerro. Podemos ver más adelante cómo el pueblo de Israel, en el versículo 5 y 6, empiezan a adorar, pero fíjense nada más qué situación tan mala del pueblo, porque no reconocen quién los sacó de Egipto, sino que se tuvieron que hacer un dios para poderle ofrecerle holocaustos y presentes de paz, siendo que nuestro Dios no les había mandado eso, siendo que nuestro Dios los había sacado con su mano poderosa sin que ellos lo observaran, pero necesitaban verlo, palparlo, para tener ellos a quien adorar. Fácilmente se corrompen, y no se corrompen lentamente, sino que apenas lo terminaron de hacer, y a la mañana, desde temprano, empezaron a hacer fiesta para ese Dios que habían hecho para alabarle, ese becerro de oro. En el versículo 7-8, Dios les dice a Moisés lo que está sucediendo en el campamento, que era que se había descontrolado el pueblo y que habían empezado a alabar precisamente a un Dios pagano, a lo cual Moisés pues se asombra y dice: ¿por qué es que el pueblo se corrompe de esa manera? Dice: pues voy a bajar, voy a ver qué es lo que está sucediendo. Jehová, permíteme hacerlo. En ese momento también la ira de Jehová se enciende y dice que va a destruir a ese pueblo que no es agradecido con quien los rescató de esa servidumbre, porque son muy duros de su servicio, son muy duros para entender y comprender lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, en el versículo 11 al 13, Moisés pide y le recuerda al Señor la promesa, el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, sus siervos, los cuales les había dicho
que sobre ellos habría multiplicación de las naciones, que de ellos iba a ser un pueblo grande, un pueblo bendecido, pero que recordara ese pacto que como él con su mano poderosa había sacado ese pueblo, el cual no era agradecido con Dios, pero Moisés intercede precisamente por ese pueblo. A veces nosotros vemos en la lectura que nos dice que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La manera de arrepentimiento lo podemos ver en otras traducciones, como en la Nueva Versión Internacional. Dice que entonces el Señor se calmó y desistió. En la Nueva Traducción Viviente dice, entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. El Señor, al arrepentirse, observa lo que le dice Moisés. Observa que le dice que es su pueblo, que Él lo sacó, que Él lo rescató de esa servidumbre y que tenía un pacto con Abraham, Isaac. Y nuestro Señor, amoroso, toma paz, tranquilidad y dice, bueno, voy a rescatar a este pueblo, pero no sin antes también darles una lección a ese pueblo, porque pues no está bien lo que hicieron. Manda a Moisés a que baje. Moisés inmediatamente al bajar ve a Aarón y le dice, pues ¿qué pasó, Aarón? Tú estabas a cargo del pueblo, ¿cómo es posible que hayas permitido que ellos hicieran a este ídolo, a este becerro de oro para alabarle? Aarón se justifica y dice, pues ellos me dieron así a mí el oro, yo solamente lo puse a fundir y se formó un becerro de oro. La justificación de Aarón pues no es congruente con lo que vemos en la lectura, ya que él fue el que lo forjó. Él manejaba los metales y él mismo lo forjó con sus manos, más sin embargo se justifica diciendo que solo se había hecho tan solo al haber fundido el oro. Moisés se enoja, se molesta, ve a Aarón, lanza precisamente las tablas contra ese becerro de oro, permite que ardan y se destruyan ese becerro de oro. Se molesta con el pueblo, se molesta con Aarón porque las excusas que Aarón da no son congruentes con el llamado que tenía Aarón y con todo lo que había visto de primera mano, porque él estaba muy cercano a Moisés, de cómo Dios había sacado al pueblo de Israel, y no era justo lo que estaba haciendo Aarón. No era bueno tampoco que se justificara de esa manera al haber formado ese becerro de oro, ¿sí? Entonces Moisés lanza un desafío precisamente al pueblo, les dice, miren, varones, cada uno sabe lo que ha hecho el otro, tomen ustedes una espada y con esa espada van a tener que matarse, ejecutarse precisamente a quienes adoraron a ese ídolo, no siguieron a Dios, no creyeron en Dios que los sacó, el Dios que los sacó precisamente de esa servidumbre, y tenían ellos que en un momento dado uno a otro matar a su hermano. Ese día hubo una ejecución de 3,000 hermanos, los cuales fueron idólatras para seguir a Dios y alabar a ese ídolo. Y esa ejecución nos muestra cómo finalmente Dios sí ama a su pueblo, pero no permite que la corrupción entre a él. Como seres humanos en ese tiempo les fue muy fácil hacer ese ídolo. Se dejaron llevar también por todos los que salieron con ellos, porque recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con mucha otra gente que no era parte del pueblo, que tenían malas costumbres y que en un momento dado se dejaron también guiar por todo ese pensamiento que ellos tenían. Entonces es fácil que se corrompiera porque no conocían realmente bien lo que era Dios. Moisés vuelve
después de todo esto, Moisés vuelve a pedir al Señor que lo perdone al pueblo, que no ha sido obediente, que han cometido un grave pecado, pero pide perdón por el pueblo, ¿sí? Dentro de esa petición pide que si ha de consumir al pueblo el Señor, que también lo consuma Él, porque pues Él no supo cómo guiar al pueblo, no supo cómo dirigirlo, y que por eso el pueblo se desvió de ese camino, ¿sí? La respuesta de nuestro Señor hacia Moisés, que le dijo que no iba a terminar con Moisés, ni con ningún más miembro del pueblo de Dios, pero sí que ellos siguieran pecando. Y el último texto sí lo vamos a leer, porque es importante que veamos que el pecado, cuando nosotros ya lo hacemos con plena conciencia, cuando lo hacen con plena conciencia, contrae el que nosotros no podamos alcanzar ese propósito por el cual siempre hemos estado luchando. Dice el versículo 33 al 35 de Éxodo capítulo 32. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro. Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos sus pecados. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Entonces, había aquí algo importante que tenemos que observar. Le dice Jehová que cualquiera que pecare, lo quitará de ese libro, del libro de la vida. Que finalmente los que pecaron y que continúan y que tienen vida todavía, tendrán un castigo, y que finalmente Él será quien haga juicio contra ellos. Le dice que tenga cuidado precisamente, y al final dice, porque había hecho el becerro que formó Aarón. Finalmente nombra a Aarón como parte de ese pecado que se cometió por haber participado. Solamente nuestro Señor sabe cómo será ese juicio, cuándo será, en su segunda venida. Pero sí le dice a Moisés que tenga cuidado de cómo el pueblo debe hacer las cosas para seguir agradando a nuestro Dios. Ahora, amados hermanos y estimados oyentes, tenemos que ver qué podemos sacar nosotros precisamente de esta lectura. Tenemos que ver y hacer conciencia de dónde nos sacó Dios a nosotros. Pudimos haber sido nosotros unos buenos ciudadanos, unos buenos esposos, buenos compañeros, buenos padres, buenos hermanos carnales, e incluso somos buenos hermanos espirituales. Pero si nosotros lo hacemos encubiertamente, no está bien. Podemos dar una buena cara delante de los demás, pero delante de Dios tenemos que estar de veras bien, no ser de una manera en la cual nosotros seamos dos caras. Frente a los demás soy de una manera y frente a Dios soy de otra. Nos dice la palabra de nuestro Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros ahora hemos escuchado a nuestro amado Cristo Jesús, debemos ser nuevas personas. Debemos de cambiar nuestra manera de pensar, y de esa misma manera nuestra manera de vivir y de cómo tratamos a los demás. No hacerlo de una manera falsa, sino hacerlo de una manera en la cual nosotros de veras mostremos al Señor que somos diferentes. A veces las personas no lo notan, no ven nuestro cambio, y más sin embargo nos siguen juzgando como éramos, pero debemos demostrar al Señor precisamente que hemos cambiado, y poco a poco las personas irán dando cuenta de que nosotros realmente sí hemos sido nuevas personas y que Cristo mora en nosotros, porque también
por nuestra manera de actuar, provocamos que blasfemen el nombre de nuestro Dios, ya que si no somos buenos seguidores de Cristo y hemos cambiado, dicen, ya ves, es que es cristiano y mira cómo actúa, y mira cómo vive, y mira lo que hace. Entonces tenemos que de veras hacer un cambio verdadero en nuestras vidas. Posiblemente no podamos hacerlo todo en un solo día o en un solo mes, o en más, posiblemente no nos alcance ni la vida que Dios nos da para cambiar todo lo que necesitamos hacer bien en nuestras vidas, o de lo que nos hemos dado cuenta que hacemos mal. Pero debemos ir paso a paso. Hoy puedo cambiar algo que yo hice mal, posiblemente voy a poner en mi ejemplo, si yo soy una persona enojona, hoy voy a procurar enojarme menos, tener más paciencia, tener más cordura en cómo voy a tomar las decisiones. El día de mañana aún más, y así continuamente hasta que por fin logre tomar todas las cosas con calma, sin enojarme de una manera en la que yo lastime, moleste, o sea, airado hacia los demás, y de esta manera, como dice la palabra de nuestro Dios, permita que el diablo, Satanás, entre en mí, se apodere de mí y yo destruya a quien estoy tratando de instruir o de ayudar, y ese enojo se vuelve una destrucción total. Todos debemos de cambiar poco a poco cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Algo que regularmente nos pasa es el asistir nosotros a darle gracias a Dios, orar a nuestro Dios. Pues tenemos que hacerlo también un hábito, porque es importante dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Vamos a ver, no dejarnos llevar por esos deseos que nosotros tenemos y por nuestros impulsos, que a veces en la vida así hemos vivido, pero tenemos que hacerlo de una manera en la cual consideremos que Cristo mora en nosotros. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. Dice así, que de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces nosotros no actuemos según nuestros impulsos, nuestra necesidad de nuestra molestia, sino actuemos mostrando que Cristo mora en nosotros y que Él ha transformado nuestras vidas, para que el día de mañana no sea solamente un beneficio para nosotros, es un beneficio para nuestras familias primeramente, porque de esa manera voy a llevar paz a mis hijos, voy a enseñarles cuál es el camino que deben de seguir, y no solamente a mis hijos, posiblemente a mi pareja, a mi compañera, a mis hermanos carnales, a mis padres, a mis tíos, y consecuentemente también a mis vecinos y a mis amados hermanos espirituales, los cuales les estoy mostrando de veras una cara con la que siempre voy a estar con ellos, y ellos siempre van a tener confianza en mí de poder ayudarme en un momento dado que yo lo necesitaré. Nosotros debemos de considerar que no podemos escondernos, que todo lo que hagamos, de eso vamos a dar cuenta. Entonces no puedo engañar ni estar de un lado bien y de otro mal. Si realmente soy esa nueva criatura en Cristo Jesús, debo de actuar de esa manera. Vemos también en toda esta lectura que tuvimos en Éxodo, qué importante es la oración de Moisés. Qué importante es la oración que nosotros debemos hacer a nuestro Dios. Pero finalmente nosotros también debemos observar que la palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros oramos pero no pedimos bien, sino que pedimos para nuestros propios deseos, para que nosotros seamos, tengamos un beneficio, para que nosotros tengamos algo a favor nuestro, y esa oración no es importante. Moisés nos muestra que no ora por él, y que incluso en su oración dice, mira, si tú vas a castigar a este pueblo, castígame a mí también. Y debemos ser así, precisamente partícipes. Somos un cuerpo en Cristo, y como tal, si uno falla, todos fallamos. Si uno está bien, todos estamos bien. Si uno enferma, todos enfermamos.
pero a veces nuestra manera de ser a veces no nos hace sentir que somos parte de ese cuerpo. Nos dice el apóstol Santiago de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si en un momento dado nosotros sentimos que Dios no nos escucha, es porque no estamos actuando de una manera correcta. Pero si me siento así, comparto con alguno de mis hermanos que yo sienta que se acerca a nuestro Dios, es muy espiritual, con la finalidad de que Él ore y más, si lo hacemos de una manera continua, no nada más orar por mí, sino orar por cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, por todos nuestros hermanos, y no nada más en nuestra iglesia, en nuestra localidad, sino también aún más por toda la iglesia que está en la faz de la tierra, los enfermos, por los que están sufriendo ahorita por los huracanes, los que en un momento no pueden asistir a la iglesia porque están trabajando, por sus enfermedades también espirituales, orar por todos, cada uno de ellos, porque todos tenemos necesidad de que Dios vea por nosotros. Pero si yo me siento con ese pensamiento de que Dios no me escucha, lo que tengo que hacer es acercarme más a Él, orar más y pedir también a mis hermanos que oren por mí, por la situación en la que yo estoy viviendo. Vamos a ver la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice así: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os dejará ser tentado más de lo que no resistís, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Vemos en la situación de Aarón en la cual él debería de haber estado firme, y ahora como ejemplo para nosotros tenemos que ver que esa prueba porque él no pasó, Aarón, y que ahora al final de la lectura vemos que lo menciona nuestro Dios, debemos de tomarlo como ejemplo. Cada día estamos en el camino en el que andemos en nuestras vidas, no porque andemos mal, sino porque finalmente el tentador anda suelto. Y nosotros debemos de soportar esa tentación, esa prueba que Dios nos está dando, porque Dios le está permitiendo precisamente para que nosotros, primeramente, reafirmemos el que seguimos a nuestro Señor, la confianza que debemos de tener en nuestro Dios, y Él no nos va a dar una carga que nosotros no podamos soportar, sino que al final nos va a dar una salida a esa prueba, y con la cual nosotros estaremos más fortalecidos y aumentaremos nuestra fe. Esto nos lleva a que debemos de tener confianza en nuestro Dios, esa fe que Él ha puesto en nosotros debemos de aumentarla día a día y pedírsela precisamente en nuestra oración, que Él aumente nuestra fe y que del Espíritu que ha puesto en nosotros nos llene completamente para que podamos soportar cualquier situación. Tenemos que esforzarnos por ser mejores seguidores de Cristo, no nada más de palabra, porque Él finalmente está siempre presente en nuestras vidas. Él siempre está al tanto de nosotros y por lo tanto debemos de continuar sirviendo y seguir adelante. Dice la palabra de nuestro Dios que en la segunda carta de Pedro, y a veces nosotros no lo tomamos en cuenta, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha venido precisamente porque está esperando que cambiemos lo que tenemos mal, lo que estamos haciendo mal, que seamos mejores hijos y que nosotros alcancemos esa salvación desde el momento en el que Él nos escogió, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor, pero podemos ir cambiando poco a poco lo que estamos haciendo mal. Ahora no tenemos que pensar en que pues voy a cambiar hasta que venga el Señor, porque debemos de pensar esto: si yo en este momento ahorita muero, ya solamente voy a esperar al juicio,
Entonces para mí ya es la venida del Señor. Pueden pasar 1000 años todavía, o no sé cuánto tiempo, pero finalmente desde ese momento en el que yo cierro mis ojos y muero, ya estoy esperando solamente la venida de nuestro Dios, y para mí puede ser un día, aunque pase mucho tiempo. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a orar para despedirnos. Padre eterno, bondadoso, misericordioso, te doy gracias por cada una de las bendiciones que hemos recibido, y te pido por cada uno de los que han de escuchar esta predicación, que tú estés con cada uno de ellos, de sus familias, de sus comunidades, de sus países, que tengas misericordia de nosotros y perdones nuestras faltas. Ayúdanos a salir adelante, Señor, y perdónanos, Señor, porque no somos buenos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y nos ponemos en tus benditas manos, rogándote que aumentes nuestra fe, que del Espíritu que tú has puesto en nosotros seamos llenos, Señor, y que nos acompañe, Señor, a poder cambiar nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos das, te suplicamos todo esto, por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, tengan un excelente día, paz a cada uno de ustedes. En